Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa que es Radio Trasquinto, el programa de radio de la Cooperativa Cultural Trasquinto, Radio TFK. Mil disculpas. Bueno, acá te contamos sobre toda la cultura bahiense, pero antes tenemos algunos avisos parroquiales. Amaru, ¿vos qué escribís? ¿Alguna vez te pasó que querés publicar un libro y no sabés cómo hacerlo? ¿No sabés a quién dirigirte? ¿No sabés qué hacer? ¿A qué editorial ir? Todas las veces. Todas las veces. Es terrible, es muy difícil publicar y la verdad que yo ni siquiera sé por dónde empezar. Bueno, para eso tenemos la solución. Nuestra compañera Damaris, que también pertenece a la Cooperativa Cultural Trasquinto, está dando una asesoría sobre cómo publicar tu libro. Y es un paso a paso personalizado y les recomiendo mucho que averigüen porque ella ya publicó 3 libros, una genia. Así que bueno, le mandamos un beso a Damaris. Toda la información sobre este tutorial o esta asesoría la pueden encontrar en @dama.rix con 2x. @dama.rix con 2x. Espectacular. Además, queremos contarles que Cristian Cusó, también parte de nuestra cooperativa, ya sacó el último ejemplar de su revista Llévame. Es una revista de poesía y narrativa totalmente gratuita que puede leer por internet o llevarse una copia impresa, como esta misma. Así es. Y además, lo que es muy zarpado es que la pueden encontrar en cualquier parte de la ciudad, porque él va distribuyendo copias en cualquier lado y por ahí van y se encuentran de repente con un ejemplar de Llévame. Clandestino el tipo. Sí, pero bueno, también la pueden encontrar en www.isu2s.com o le pueden escribir a Cristian a su Instagram @cris.cous. Es tremendo esto. Lo último que queremos contarles en estos avisos parroquiales del martes es que estamos organizando nuestro ciclo mensual de poesía Los Arcanos. Es un ciclo donde mezclamos lecturas de poesía, tarot y astrología. Este mes van a leer poetas de Géminis y la carta que va a guiar el encuentro va a ser el mago. Así que si sos de Géminis o si sos mago, podés sumarte a nuestro evento escribiéndonos a @trasquinto.com.ar en Instagram. Bueno. Llegó el momento. Llegó el momento de meternos en el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy y presentar a nuestro invitado. El programa pasado tuvimos como invitado a Oreste Reta, gran referente del cooperativismo en Bahía Blanca, y dejamos abierta una cuestión que nos interesa mucho, que es la relación entre cultura y precarización laboral. Así que hoy queremos conversar con una persona que hace muchos años que se ocupa de los derechos de un sector de los trabajadores de la cultura de Bahía, que son los músicos, ¿no, Juli? Así es, estamos el día de hoy con nuestro invitado Astor Vitali. Él es músico y periodista y a lo largo de su carrera ha pasado por muchos ciclos radiales, se ha desempeñado como redactor también de distintos portales. Hace 15 años que realiza la columna de cultura en el programa En Eso Estamos y actualmente conduce el programa de entrevistas El Mal Mejor. Bueno, también participa de la Cooperativa Provisoria de Servicios Culturales de Bahía Blanca y es el secretario general de la Asociación Gremial Unión de Músicos del Sur, que es algo que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, dentro de su carrera musical editó Arte y Parte el 2013 y Venga en 2017. En este momento también trabaja en Astor Vitali Cuarteto. Y conduce también el ciclo quincenal Noche de Cuentos en el Café Cultural Don Osvaldo. Le damos la bienvenida con esta increíble carrera y todo lo que no dije, chicos, todo lo que no dije. Gracias por la invitación, un placer estar en la radio de la Universidad Pública y en el espacio de Trasquinto particularmente. Sí, eso es, yo ayer decía informalmente que los currículos se parecen a las pastillas para dormir, ¿no? Sí. Muy largo y muchas cosas. Sí, con lo cual, y dijeron que hace mucho tiempo me vengo ocupando, quiere decir que ya estoy entrando en la parte de cuando uno empieza a mirar como en no sé qué edad, pero... Bueno, recién decíamos que sos el titular de la Unión de Músicos del Sur. ¿Cómo nació este gremio y qué rol tuviste en el proceso? Bueno, en 2011 lo primero que hay que decir es que el gremio nace de una discusión en torno a una asamblea que es la del Consejo Cultural Consultivo. El Consejo Cultural Consultivo es una herramienta de participación directa que existe en la ciudad de Bahía Blanca hace ya casi 15 años. La primera conformación fue recuerdo Julio Tevez, actor histórico de esta ciudad, como uno de los referentes, y
esto fue 2009-2011, es un mandato de 2 años, ad honorem, en el que quienes son elegidos por sus compañeros, por sus compañeras en cada una de las áreas, literaturas, artes escénicas, visuales y música, tienen el mandato de discutir política cultural con el municipio. Esto es parte de una ordenanza que fue modificada por un trabajo político que hicimos para que sea lo más participativo y vinculante posible. El problema de los consejos, muchas veces, es que, o como las audiencias públicas, que tiene la palabrita o las palabritas no vinculante al final de la cuestión. Cuando dicen no vinculante, quiere decir que uno se reúne para discutir, pero la opinión no necesariamente debe ser tomada por quien ejerce la autoridad política dentro de un contexto democrático. Claro. Como anula. Sí, el famoso ya te expresaste. Sí, buenísimo que hayas dicho todo lo que querías decir, igual no te íbamos a tener en cuenta. Exacto. Mismo. El peso político del ejercicio asambleario durante casi 15 años de laburantes de la cultura, de todas las disciplinas, en un horizonte transversal, democrático de discusión, hace que las distintas gestiones culturales o los distintos gobiernos hayan tenido que tomar, algunos no sin mucha movilización y lucha política mediante, que la voluntad popular, lo que la propia organización comunitaria define. Este es el contexto en donde en 2011 un grupo de músicos y de músicas, además de elegir al consejero de ese momento, que me tocó ser a mí, periodo 2011-2013, dice, no nos alcanza con una herramienta de representación frente al Estado, sino que necesitamos una herramienta propia para llevar adelante nuestros deseos, para ponerlo en términos bien amplios. Un año hubo de discusión respecto a esta pregunta de cómo se formó, de qué tipo de organización, porque uno puede hacer una cooperativa, uno puede hacer un sindicato, una asociación civil, uno puede organizarse bajo distintas figuras legales, colectivas. ¿Por qué el caso del gremio? Bueno, porque hemos definido durante ese año de asambleas cada 15 días que los músicos, las músicas, somos laburantes. Esta es una primera instancia que va a tu preocupación inicial respecto de la precarización laboral. ¿Qué es un sindicato? Bueno, es uno de los ámbitos más democráticos, o puede ser uno de los ámbitos más democráticos de participación colectiva. La jerarquía de decisión no está en los cargos ni en las secretarías. Yo diría que más bien casi nunca le dan bola al secretario general, por otra parte, sino en la asamblea. Es la asamblea la que mandata en determinadas direcciones los puntos principales, la política, no solo en términos salariales, porque también quienes trabajamos mediante nuestras organizaciones gremiales opinamos y debatimos no en nuestras condiciones de trabajo solamente, sino en qué tipo de sociedad queremos vivir, cómo nos educamos, las cuestiones de formación, entre otras cuestiones que hacen en la vida gremial democrática. Claro, ustedes dirán, y creo que cabe decirlo hoy en el contexto de un gobierno de Javier Milei, que, bueno, pero los sindicalistas son esto, los sindicalistas son lo otro. Totalmente. Bueno, hay sindicalistas miserables que se han ocupado de dar fundamentos al desprestigio de la organización gremial. Hay secretarios generales de algunos gremios que son empresarios. Y esto es una contradicción de clase que conviene señalar. Ahora, también hay muchos órganos de participación democráticos, comisiones internas, espacios donde, en nuestro caso, por ejemplo, nadie cobra es una cuestión de solidaridad y entender que hay un contexto comunitario en el cual uno puede tomar un rol en el curso de la historia, es decir, intentar disputar en un sentido o en otro la sociedad en la que vive. Yo recuerdo un viejo debate, y lo pongo como ejemplo, no quiero ser larguero, pero me parece que grafica, año 1985, en un debate con dos dinosaurios muertos, en Neustadt y Grondona, dos referentes de la derecha argentina, en el programa Tiempo Nuevo, invitan a Germán Abdala, que era un dirigente sindical de ATE Capital. Es decir, de laburantes del Estado. Allí se comenzaba a erosionar la idea de que lo público no funcionaba, se hacía el trabajito para después llevar adelante las privatizaciones. Claro. Abdala discute el modelo de sociedad, no solo la cuestión gremial, y en un momento Neustadt le dice, Abdala lo llama para que se calle, y le dice,
se me ha puesto en un pensador, se me ha puesto en un dirigente, en un filósofo folclorista local. No lo va a entender Doña Rosa. Doña Rosa era la figura que él ponía para el común de la gente, digamos. Subestimando un ciudadano común de a pie que no podría procesar las discusiones centrales de su La tía época. Marta sería ahora, como dicen. Claro, y Abdala responde, se ríe en el medio de lo que supone la hipocresía muchas veces en esos programas, y responde, bueno, no hay que subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en mameluco, queremos discutir las cuestiones de nuestra sociedad. Eso es una organización gremial, una herramienta que te permite democráticamente participar no solo de las problemáticas de tu trabajo, en este caso la música, sino de las discusiones que hacen a qué tipo de sociedad queremos vivir. Tal cual. Espectacular. Es decir, una idea más amplia por ahí de la que se tiene normalmente de qué se encarga un sindicato, qué es lo que hacemos en un sindicato, ¿no? Es una vieja discusión esa. Hay sindicatos que efectivamente solo se abocan mediante formas de disciplinamiento hacia adentro de sus propios trabajadores a la cuestión salarial y a no discutir la cuestión política. Tal Viejo cual. debate no solo en Argentina, sino en el movimiento obrero a nivel internacional. Tal cual. Y volviendo al asunto de precarización laboral, ¿cuáles son las dificultades que vos encontrás en el mercado laboral de la música? ¿Y cómo crees que influyen justamente en el contexto actual? ¿Cómo influye el contexto que estamos viviendo? Que como decías hoy recién, es un contexto complejo. Sí. Bueno, primero había que pensar este término, mercado laboral. Hay un mercado laboral en el sur de la provincia de Buenos Aires. UNSUR representa desde lo que sería la sexta sección, digamos, ¿no? Desde Pigüá hasta Patagones. Y la primera cuestión, cuando, por ejemplo, se abre una oficina de industrias culturales, que uno se pregunta es, ¿dónde están esas industrias culturales? ¿De qué se trata? ¿Dónde ustedes salen a la calle y ven industrias culturales? ¿Ven un mercado laboral de la música? Bueno, eso lo primero que hay que decir es que en nuestra ciudad hay poca vocación empresarial, hay un pseudo empresariado muy ramplón que no invierte en la cuestión cultural. Cuando invierte, lo que hace es hacerlo ya con el número seguro, es decir, trae espectáculos de Buenos Aires probados en calle Corrientes, con determinadas estéticas, y muchas veces invitan, entre comillas, multicolores y luces de neón, invitan a participar a los músicos y a las músicas como teloneros, no les pagan por su trabajo, digamos, ¿no? Por un lado eso, el empresariado es muy mediocre en la ciudad de Bahía Blanca en términos culturales. Por otro lado, hay, digamos, varios patrones en el sentido de dueños o de quienes pagan el salario. El Estado es uno de los estados municipales, el Estado provincial, etcétera. Luego está todo el sector de gastronómicos, bolicheros, etcétera, que Claro. sistemáticamente vulneran nuestros derechos laborales. Sí, por supuesto. Te invitan a tocar, como si esta idea de que te puedes hacer conocido, como si alguien alguna vez en la historia, por tocar en un boliche en Mitre y no sé qué calle, fuera a trascender a la fama internacional. Sí, te regalan comida. Te como si conviene, fuera te el conviene. pago. A A veces- La pizza y la birra. A veces te hacen vender entradas o por las consumiciones, que se supone que uno ya como artista viene con algún antecedente alcohólico que va a tomar esa noche, no se sabe por qué, ya es un supuesto. Sí, sí. Bueno, entonces esta es una cuestión. ¿Por qué se debe pagar el trabajo en este caso? Bueno, porque es parte, donde hay lucro, donde hay ganancia, debe distribuirse porque alguien generó ese valor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la propiedad intelectual, cuando alguien en una publicidad, digamos, de una gaseosa famosa, pongámosle, hace la música, ¿cómo no va a cobrar un porcentaje si eso está haciendo mediante la publicidad, creando valor para la cadena de venta? Exacto. En este caso, si vos tenés un boliche y ofreces servicios, empanadas, milanesas, cerveza, lo que sea, y música, uno debería preguntarse por qué pagás por las empanadas, por qué pagás por las cervezas y no pagás por el servicio que vas a ofrecer a tus clientes de música, ¿no? Exacto. Además de que la música es algo también convocante, entonces te ayuda a vos a hacer una remuneración y debería ser parte, deberías ver una retribución quien hace esa música. Efectivamente hay lugares que es no- el trabajo Sí. del artista, básicamente. Efectivamente hay lugares que en buena medida la concurrencia que tienen no se debe
ni a la creatividad estética que hayan tenido para poner el lugar, ni a las habilidades culinarias de quien se ocupe de la cocina, sino a que hay espectáculos en vivo. Y eso es justamente lo que convoca y es lo que crea valor, por ende, en términos económicos, y luego no se remunera. Las dificultades habría que ponerlas en términos, para no hacer tan larga la respuesta y hacer una cosa más general, es que si el Estado argentino nos reconoce a quienes trabajamos en la música, pero también en el arte en general, como trabajadores y como trabajadoras. Exacto. Esta es una primera pregunta. ¿Cuál es la manera de reconocer del Estado argentino? Mediante legislación. Entonces, la respuesta es no. El Estado argentino, al no haber regulado la ley del músico de mediados del siglo XX, no nos considera laburantes. Actores logró introducirla sobre el final del último mandato de Cristina Fernández, y no recuerdo si se reglamentó, y entonces, sumado a eso, en nuestro caso, la proscripción, porque ningún ministerio de trabajo de ningún gobierno de 2011 hasta ahora nos otorgó la inscripción gremial simple, que según la ley debe ser otorgada 3 meses después de haber presentado los papeles, es decir, que estamos bajo un estado, además de proscripción, de legitimidad, pero no de legalidad. Claro. Bueno, encontramos muchas dificultades que intentamos sortear mediante la organización. Bien. Queríamos consultarte, ya que tenés una larga carrera prolífica también en el mundo del arte. No. ¿Cómo influyó el hecho de que, tu larga carrera como, en tu rol como mediador dentro del sindicato y también en tu rol como organizador de eventos culturales o de gestor de eventos culturales, porque también gestionas eventos culturales? Sí, la figura de gestor, debo confesar que a mí no me convence demasiado. Lo mismo que el término industria cultural. Después podemos decir por qué, es debatible, para no mezclar. En general, las cosas que yo he articulado han tenido que ver, en términos de actividades, han tenido que ver o con propuestas propias o con la idea de que es cada vez más necesario encontrarnos distintas corrientes, tanto políticas como estéticas, dentro del arte, o filosóficas, a intercambiar. En la década del 90, en esta ciudad, buena parte de la actividad cultural que se desarrollaba tenía lugar en el complejo cultural de la Calle, en Chiclana 55. Sí. Después hubo un proceso de atomización de distintos espacios culturales que tienen sus propuestas, y muchas veces con colectivos que tienen una propuesta estética en particular, y que tienden a no dialogar entre sí. Yo creo que esto es un enorme problema, porque si le sumamos a la encerrona de la lógica de las redes sociales, que uno ve lo que más o menos quiere, etcétera, y encima cuando salimos a la calle no nos cruzamos con quienes hacen cosas de manera diferente para poder intercambiar, bueno, sería algo parecido como leerse toda la vida a uno mismo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Así que he intentado trabajar en ese sentido. Y lo de las industrias culturales me parece que es el debate central del momento. Hay un cambio que se ha dado en los últimos 30 años, del cual me parece que no tomamos debida cuenta. Fuera del ámbito del trabajo, del tiempo que dedicamos al trabajo, quienes trabajan de alguna cosa o en las condiciones en las que estén, dedicamos cada vez más tiempo a relacionarnos con lo cultural a través del concepto consumos culturales. Claro. Yo soy una cajita que tiene 2 agujeritos, los ojos, que es el medio a través del cual me convierto en un receptáculo de contenidos. De manera que mi situación es absolutamente pasiva, no hago nada. Es diferente, por ejemplo, leer un libro en donde por lo menos me tengo que incorporar en la silla porque me va a doler la espalda, me tengo que vincular con el objeto. Si miramos, por ejemplo, la radio en los años 80, pongamos, o 70, ya suponía una actividad mucho menos pasiva. Esto es, voy a decir una antigüedad, apretar play y rec para grabar la canción que están pasando, llamar a la radio para decirle al Gil del locutor que no hable en ese momento, así puedo grabar la canción completa. Tenía que ir a buscar la información, quién es ese que está ahí. Yo ahora supongo que está todo en la nube y me quedo ahí quieto. Yo no quiero ser un receptáculo, un tachito de basura de consumos culturales que deciden en Miami. ¿Alguien sabe qué es la música latina
que no tiene un ápice de un ritmo latinoamericano, ¿por qué un niño en, pongamos, Mendoza, le parece mucho más cercana, una mucho más lejana, una tonada, que una cosa que se hace enlatada para toda Latinoamérica en Miami? Esa idea de la cultura, de industrias culturales, a mí me parece despreciable, me parece que nos deja en un lugar como seres humanos absolutamente pasivos y no tiene nada que ver con la cultura, que siempre tuvo el sinónimo de la transformación, de poder yo, a través de mi trabajo intelectual o de mi trabajo manual, transformar materialmente algo o conceptualmente algo, y a partir de eso aportar algo desde mi subjetividad. Para eso necesitamos una cultura ligada a lo comunitario. Y bueno, por último queríamos preguntarte sobre su trabajo en la radio FM de la Calle y los eventos que estás organizando, algunos en el Café Cultural Don Osvaldo. ¿Querés contarnos sobre eso? No. Bueno, está bien. Termina acá. Sí, bueno, en mi trabajo en la radio, simplemente un aporte a un colectivo que viene trabajando desde el año 1989. Es desde hace algunos años, una cooperativa, pero más allá de eso es un espacio en donde militantes sociales, en donde comunicadores, comunicadoras y laburantes de la cultura han logrado encontrarse para articular justamente algo que decir, un proyecto de comunicación, en su momento ligado al derecho a la comunicación, hay que pensar en el momento en el que se fundó la radio, las poquitas radios que había, la figura de Mazzotti de la Nueva Provincia como figuras centrales, hoy son otras. Bueno, y simplemente aportando ahí a un espacio que creemos que sigue vigente, en tanto todavía hay mucho por democratizar, porque hay que pensar que cantidad no es sinónimo de calidad, y si nosotros pensamos en que de 60 radios, pongamos que hay hoy 57 dicen más o menos lo mismo, eso no es diversidad. No, tal cual. Si hay un tipo que tiene 6 radios, tanques, que vende publicidad en la ciudad sin invertir un peso en trabajo local, retransmitiendo lo que dicen Feynman o algunos otros criminales del lenguaje, bueno, eso no aporta demasiado a la comunicación. No, la comunicación debe ser hecha de abajo hacia arriba. Las radios comunitarias lo que permiten es que la propia comunidad se pueda tener un espacio desde donde articular el derecho al no solo al acceso a la información, sino a ser parte de quienes producen la información. Y Noche de Cuento es un espacio, el próximo estará Mónica Oliver y Pablo Duca, es un espacio que miércoles por medio intenta que nos encontremos entre la narrativa y la música a, bueno, cocinar alguna cosa lo más sabrosa posible en términos literarios y musicales. Buenísimo, nos quedaron cosas que en realidad teníamos ganas de preguntarte, pero bueno, en realidad lo último que vamos a decir es que sacaron el año pasado, ¿no?, este libro que se llama 10 años construyendo derechos laborales y culturales, donde hay mucha información sobre Unión de Músicos del Sur, supongo que sobre su formación y sobre sus objetivos, así que les recomendamos mucho este libro, que bueno, nos queda un poco fuera de las consultas porque hay muchas cosas que queríamos hablar y la verdad que el tiempo nos corre. Así que en otro... mucho, me dicen. Soy viejo y hablo mucho. No, es que en realidad sos una persona para traer un programa entero, porque tenés muchas cosas para decir. Gracias. Así que muchas gracias por acompañarnos, Astor, y nos vamos a un corte. Ha sido un placer, querido. No, gracias a ustedes, el placer ha sido mío, y quiero destacar muy brevemente, segundos, que me parece que Traf Quinto es una de las experiencias más interesantes en términos culturales que se viene haciendo. Justamente la idea de nuclear y no de yo edito mi librito solito, sino la idea de nuclear y poner en circulación colectivamente y poner en circulación textos, habla bien de una generación, de un colectivo que tiende a hacer lo contrario que muchos escritores y escritoras venían haciendo, que era justamente tocar alguna puerta en algún diario de Buenos Aires, hacer algún amigo allí y olvidarse de su contexto. Muchas gracias. Nos pueden seguir en @Radio TFK y nos pueden escuchar en vivo por Trafquintu TV. Vamos a un corte.
La música que estamos escuchando hoy es de Hiema, el proyecto musical de Francisco Batistela. Pueden encontrarlo como Hiema, Hyema, en todas las plataformas como Spotify y en su canal de YouTube como Francisco Batistela. Bien, cada programa vamos a traer canciones o música de bandas, músicos emergentes de Bahía Blanca, así que si tenés un músico o una música banda que quieras recomendar, déjanosla en @Radio Trafquinto, Radio TFK, perdón, y en el chat del vivo también. Bueno. Llegamos a la segunda parte del programa y vamos a presentar la primera columna de Radio TFK, Digitalmente, por David Bustosoni. David, buenas tardes, querido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En un principio, básicamente muy feliz de estar acá, porque, bueno, hay muchas cosas simbólicas y concretas, ¿no? Este tiempo de llegar a la radio nos llevó muchísimas horas de organización, muchas ideas, muchas idas y vueltas. Tal cual. Así que, bueno, me tocó en algún punto inaugurar este espacio, así que eso me pone muy feliz, especialmente acá en la universidad pública, con todo lo que esto simboliza. Y me parece como punto de partida interesante que venía hablando Astor justamente sobre la experiencia radial y los consumos culturales. Y entonces cuando pensamos en eso, cuando pensamos en la radio, por ahí a las generaciones más jóvenes, y yo uso el plural de la primera, pero por ahí como Astor tengo lo propio, la verdad es que muchas veces como consumidores, bueno, buscamos estímulos y verdaderamente todas las transformaciones tecnológicas que han protagonizado en los últimos años nos dan muchas oportunidades de encontrar estímulos. Tenemos estímulos visuales, sonoros, la posibilidad de interactuar, reaccionar, ¿no? Tenemos los emojis que nos facilitan mucho la vida. Y todo es inmediato y todo es fácil, extremadamente fácil. Sin embargo, no necesariamente toda esa abundancia de posibilidades se traduce a una calidad de experiencia. Y es entonces ahí donde, por ejemplo, cuestiones como la alfabetización mediática nos ayuda mucho, porque entender el fenómeno de la comunicación como un ida y vuelta es muy importante y es una forma en la cual podemos desplazarnos de este lugar de consumo que, ¿dónde lo usamos generalmente? ¿Qué es un consumidor? Un consumidor es un cliente en una góndola. Sí. Es una palabra industrial de la distribución de bienes y servicios. Y la eligen muchas veces quienes, están en la cumbre de esta pirámide comercial. Pero desde el lugar de audiencias y también desde el lugar muchas veces de prosumidores, donde muchas veces también generamos, no solamente vemos o interactuamos con, tenemos esta oportunidad. Bien. Me gusta la palabra prosumidores. Me gusta. Sí. Bueno, entonces, ¿querés contarnos de qué va la columna del día de hoy? O bueno, primero de qué van las columnas de Digitalmente, por ahí en breves palabras, y la columna del día de hoy, ¿qué temática específicamente vas a tratar? Bien, un poco en línea con lo que se venía hablando sobre el tema de la precarización y tomando el punto de partida de la entrevista con Astor, que creo que estuvo bastante sabrosa. Y entendiendo la precarización como un concepto en sí mismo al que le tenemos que por ahí brindar un poco de resistencia. A veces lo damos muy por sentado. Si buscamos la definición de precario, nos vamos a encontrar con varios sinónimos, entre esos efímero, es decir, algo que no va a durar en el tiempo, algo insuficiente, frágil. Claro. Y entonces cuando lo volvemos un verbo y decimos precarizar, si es algo efímero, entonces sería terminar, sería hacer algo insuficiente. Bueno, ¿qué significa precarizar? Y entonces tiene que ver con hacer las cosas precarias. Y creo que hay algo que tenemos que reflexionar, y esta es una columna de tecnología, se llama Digitalmente, yo soy docente de alfabetización digital, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque lo digital nos ha traído un montón de ventajas, ha multiplicado casi geométricamente niveles de productividad en los últimos 70 años. Y cuando digo 70 años por ahí es como extraño, ¿no? No tanto, en realidad. Sí, cuando uno lo piensa, la tecnología de la que hablamos cuando hablamos de lo digital ya tiene sus años. Parece que no, pero
Es mucho tiempo, en realidad. Es mucho tiempo. La radio, por ejemplo, tiene más de un siglo, igual que el cine. Claro. Y eso significa que los últimos 20 años no deberían ser parangón para evaluar nada. Deberíamos entender los últimos años como, bueno, unos años muy acelerados, Claro. donde ha habido transformaciones muy profundas, pero no necesariamente esas transformaciones han sido en beneficio del público, sino Claro. que han sido accidentadas por este ritmo acelerado, pero también tienen esta característica de que no las hemos elegido. Claro. Claro, además de que como son tan, entre comillas, nuevas algunas, no sabemos los efectos a largo plazo. Entonces estamos medio como que yendo un poco a tientas a ver qué pasa. Sí, también un poco por la rapidez con la que se dan, como estabas diciendo, en el último tiempo. Por ahí, antes, es como que uno podía ver los cambios y ahora no, de repente, pum, apareció esto y apareció el otro y se dejó de usar esto y empezó a usarse lo otro, ¿no? Como que... Ya, Sí. Y uno piensa, por ejemplo, si en la época de Madame Curie se usaba el radio para todos, que al final terminó siendo todo súper tóxico, ¿qué estaremos haciendo ahora que en un futuro diremos qué locos que eran en esa época? Bueno, ahí es donde se pone interesante, porque estas sensaciones que estamos teniendo en 2024, bueno, no son muy diferentes de las que se tenían hace 100 años, y un poquito más también, porque ¿qué pasaba hace 100 años? Hace 100 años, poquito más de 100 años, bueno, se declaraba la Primera Guerra Mundial, y antes, a principio del siglo pasado, había una sensación de optimismo, porque había un desarrollo industrial enorme, que entonces era promisorio y había posibilidades nuevas, y entonces... el progreso infinito. El progreso infinito, ¿no? Todo eso que se denomina positivismo en la academia. Ahí está. Y ahora parece como que hemos caído nuevamente, por ahí no son diferentes los tiempos, sino que es diferente nuestra capacidad de retener y apreciar qué es lo que está pasando. Y entonces, de alguna manera, la precarización como fenómeno es un fenómeno que ha sucedido en paralelo con esta aceleración de la transformación digital. La premisa entonces de esta columna de Digitalmente, que traigo a este espacio cooperativo, autogestivo, vamos a decir, no rentado, porque todas las personas que estamos acá, ninguna está cobrando por esto, y no necesariamente es lo mejor. De hecho, si alguien quiere aportar, Les es dejamos más que cafecito. bienvenido. Pero nos habla de lo complejo y lo diverso que es este fenómeno y la importancia de que volvamos a humanizarlo, porque si no terminamos hablando de tecnologías y confundiendo verdaderamente qué función tienen que cumplir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad? Si al final pasamos de escasez de información a una saturación, y ahora si yo quiero enterarme qué es lo que está pasando, bueno, tengo que incorporar un montón de mecanismos defensivos para saber reconocer qué información es desinformación, qué información es tendenciosa en una tendencia negativa, si la pienso desde mis intereses, y otro montón de estrategias defensivas que tengo que adoptar como público, como audiencia, porque si no voy a ser manipulado. Y sobre todo, estamos en una transición histórica donde mucha de esta manipulación, mucha de esta intervención va a ser sintética. Es decir, antes teníamos operadores mediáticos que, como citaba Astor, replican lo que otros operadores mediáticos de la capital producen, o bueno, les dicen decí esto, y entonces ellos lo dicen. Ellos no trabajan autogestivamente y sí son rentados, no sabemos cuánto les pagan, es muy extraño. Pero hoy día nos va a pasar cada vez más, y esto por ahí la gente que juega videojuegos lo conoce, hay algo que se llaman personajes no humanos. Ah, los NPCs. Y los NPCs ahora van a estar en todos lados. Vamos a tener panelistas NPCs. Sí, también los bots, con la inteligencia artificial, ahora esto que se está buscando el reemplazo con la inteligencia artificial y todo es siniestro. Y la verdad es que nos vamos a encontrar en escenarios donde no vamos a saber distinguir Tal ante cual. ciertos discursos, bueno,
¿eso está siendo pronunciado por una persona o está siendo pronunciado por un sintético? Que pasó un montón, justamente en las elecciones del año pasado estuvieron los deepfakes, estuvieron por todos lados de los dos bandos, era deepfake, IA con esto, IA con lo otro, con voces, con todo, era terrible. No. Bueno. Así que entonces, la premisa de esta columna y la idea que por ahí pretendo ir a elaborar en el tiempo, mes a mes, porque es una columna que voy a estar haciendo mensualmente, es de, bueno, cómo podemos rehumanizar nuestro concepto de lo digital, profundizar un poco, porque justamente todo esto es posible. Nos puede manipular un operador político que finge ser un periodista, o nos puede manipular un robot que se comporta como operador político que finge ser periodista, en la medida en la que no tenemos fortalezas en nuestra capacidad de alfabetización mediática y desconocemos acerca de cómo funciona lo digital. Esa es la premisa necesaria, porque si no parece como que esto es apocalíptico, esto es negativo. Y si nos remitimos a lo que hablábamos hace un ratito nomás, hace 100 años se creía un montón de cosas y después vinieron 2 guerras mundiales. Sí, entonces tal vez podemos evitarnos algunas cuestiones y bueno, básicamente despertar y utilizar nuestro juicio crítico hoy día. Espectacular, David. Buenísimo, la verdad que es una columna súper interesante que esperamos tenga muchos programas porque tiene muchísimo para decir. Bien. Bueno, nos vamos a un corte entonces y cuando volvemos Katia Schmidt nos va a contar todo lo que hay que hacer en Bahía esta semana. Seguinos en @Radio TFK en Instagram y escuchanos en Trafkintu TV en vivo. Bueno, volvimos acá con este tercer y último bloque de Radio TFK. Estamos escuchando la música del proyecto musical Giema de Francisco Batistela. Estas 2 canciones pertenecen a 2 álbumes que en realidad conforman una trilogía con el álbum del medio, digamos. Así que les recomiendo mucho que lo escuchen. Lo pueden seguir en todas las plataformas, la pueden escuchar como Giema y si no, en su canal de YouTube, Francisco Batistela. Les recomiendo un montón, sus álbumes son buenísimos. Bueno, ahora tenemos a la agenda cultural con la genia de Katia. Contanos, ¿qué pasa esta semana en Bahía? Bueno, voy a ir rapidito porque sé que tenemos poco tiempo, así que se me agarran papel y lápiz y se me pueden anotar rápido. Todo. Bueno, martes, hoy, apenas termina la radio, pueden comenzar Pulsiones Danza. Es una actividad gratuita que se va a estar dando todos los martes de 18:30 a 20 horas en el Salón de Actos de la UNS. Más información en @cultura y extensión UNS. Y hoy también, a las 21 horas, en el Teatro Municipal, empieza el concierto de piano abierto. Bueno, ahora vamos a ir un poco por los espacios, como para ir un poco más rápido, y después volvemos a lo que es diario. En Espacio Juanita I, Alvarado 818, el jueves 16 a las 21:30 está el reestreno de Bésame Mucho, 6.000 las anticipadas y 8.000 en puerta. El viernes está la obra a las 21 horas, Nadie quiere ser nadie. El sábado a las 21 también está el estreno de Ella Obra. Y el domingo, también a las 20, El Tiempo Todo Entero. Bueno, en Don Osvaldo, Café Cultural y el Centro Cultural La Panadería, que ambos están en la Madrid 544. El miércoles tenemos un tributo a Sui Generis. Me van a perdonar la pronunciación. A las 21:30
3.000 la entrada general. El jueves está el ciclo de jazz del Don Osvaldo, 2.500 la entrada. El viernes la comedia Hartos de Amor. El sábado, en la parte del Centro Cultural de la Panadería, está La Moribunda, la obra de teatro. Bien. El valor de las entradas son 6.000 anticipadas, 7.000 en puerta, y hay un 20% de descuento para jubilados y estudiantes. Paréntesis, La Moribunda Teatro, la cuenta de Instagram, tiene un sorteo de 3 entradas, así que si quieren ir. Buenísimo. ¿Qué más? Bueno, el domingo está Cuentos que abren de noche. A las 21 horas, 2.000 pesos la entrada general. Uh-huh. Pasando a otro espacio está La Macanuda, Moreno 223. El jueves a las 20:30 hay una clase a cargo de Mariel Cunningham, y a las 21:30 una milonga a las tabas. La entrada es a la gorra. Uh-huh. Y el domingo de 15 a 18 horas está el ciclo Desafiar la Escena, Creación, Cuerpo, Canción. Es un taller a la gorra con inscripción previa que está hasta el 16 de mayo, es decir, que tienen tiempo hasta este jueves para anotarse. En el Teatro Municipal, otro espacio que tenemos acá en la ciudad, también van a haber actividades. El miércoles a las 21 horas tenemos la obra Cama 5, las entradas 5.000 se pueden adquirir online en Entrada 1 o en la boletería del teatro. El jueves 20:30 está el espectáculo musical Vuelta al Mundo con Sabor Francés. La entrada general sale 5.200, lo mismo la entrada es online o en la boletería. Uh-huh. El viernes 20:30 en el Teatro Municipal el espectáculo musical Vuelta al Mundo con... eso lo dije, perdón. Disculpen. El sábado a las 21 horas Supernova Jazz Trio presenta Código Solar, la entrada 4.800. Y el domingo 18 horas Roditron presenta el disco Semillas Estelares, la entrada 5.000. Son muchos eventos, entonces uno se marea. Esos son los espacios, sí. Es eso en el Teatro Municipal. Ahora vamos con las otras cosas que no son esos espacios, que se va a dar el miércoles. En el marco de la Noche de las Ideas se va a proyectar el film La Fractura en el Espacio Cultural de la Alianza Francesa de Bahía Blanca, uh-huh. Fitzroy 49 a las 18 horas. Evento gratuito y por orden de llegada. Les mandamos un beso a la Alianza Francesa, que siempre tenemos proyectos conjuntos. Son unos genios. Y el dúo Montovi-Archetti se presenta el miércoles 21 horas en Canica Espacio de Arte, Belgrano 249, donde contarán con artistas e invitados locales. Uh-huh. El jueves, muy en sintonía con lo que estuvimos hablando hoy, hay un observatorio del uso responsable de redes sociales, una conferencia más allá del clic, desentrañando las conductas adictivas en la era digital, a las 10 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante Sarmiento 12. A las 17:30 se inaugura la muestra Walter Dow, el inventor, y la muestra será exhibida hasta el 28 de mayo, de 8 a 18 horas. Por otro lado está el ciclo de cine Cátedra Abierta. La película que se va a proyectar va a ser Nunca te vi, siempre te amé, 18 horas en el aula magna de Avenida Colón 80, entrada libre y gratuita. Uh-huh. Por otro lado empieza el comienzo de Cine 3 Estrellas dedicado al cine argentino, un ciclo organizado por estudiantes de distintas instituciones educativas que comienza con la película Puan a las 19:40 en el aula 8 de la Escuela de Artes Visuales Sapiola 247. Tremendo. Factor C también tiene actividades este jueves, Ceballos 295. Está el segundo evento de la prueba piloto, 21 a 30 horas. La entrada son 3.000 pesos con consumición. El viernes a las 21 horas, The Beats presenta Ayer, Hoy y Siempre en el Teatro Don Bosco, Rondó 117. La entrada tiene un costo de 12.000. Y este viernes está la semifinal del Campeonato Mortal de Impro en Fact Club, entradas en puerta. Uh-huh. Y como todos los viernes a las 20 horas, en la esquina de Otto, en la Valle 426, se encuentra para bailar tango, milonga y vals, entradas en la gorra. Por último, no sé si damos con el tiempo. El sábado de 10 a 12 horas está el Croquis Encuentro, caminata guiada que abarca el Palacio Municipal y parte de la plaza. Esto de hablar muy rápido, ya lo voy a ir aceitando, pero podés anotarte completando el formulario que encontrás en @turismombb. A las 10:30 está el cuentos de Kamishibai, por Papel que Narra. Después hay una maratón de RCP para aprender las técnicas de RCP y la utilización del DEA a partir de las 15 horas en Celarján 560. Y hay una nueva presentación de la Comedia Municipal este sábado 18 horas. La entrada libre y gratuita en el Club Tiro Federal en Newton 1180. También está el Juguete Tango en Casa Coleman, horarios 21 horas, entrada general 5.000. La noche de cantoque en el Espacio Cultural Motor Colectivo a partir de las 21 horas, entradas anticipadas 2.500, en puerta 3.000. El Festival Violetas y Naranjas, un festival de música 21 horas en Casa del Pueblo, entrada 3.000. Y 20 horas en la China Bar
un show en vivo de retros. Y 21:30, Carla Danieri presenta Recuerdos de mi escuela en el Teatro Don Bosco Rondó 117, las entradas 8.000. 21:30 en el Café Histórico de Avenida Colón, Italia, se presentará la histórica cantante huitense Rosana Soler. Y el domingo tenemos un par de actividades, el ciclo de relámpago en Plaza Brown, donde escucharemos las canciones de nuestros amigos de Garúa, y Data en Viajes desde las 15 horas, y otras actividades que obviamente estamos cortos de tiempo, pero si no se entendió porque estoy hablando muy rápido o me dejé algunas en el tintero, pueden seguirme en @bienbahiense en Instagram, y ahora voy a estar también en Facebook activándolo un poco para compartir todas las actividades que nos quedaron. Y si no me entendieron porque hablé muy rápido y porque yo tampoco me entendí, porque se me trabó toda la data en la cabeza, así que nada. Hay más. Increíble. Pero no No nos da el tiempo para decirlo. Gracias, Karen. Antes de irnos, queremos hacer una pequeña mención muy rápida, que hay algo que nos parece muy importante decir. No se está hablando mucho en los medios masivos de comunicación, pero creemos que tenemos la responsabilidad de decirlo por el espacio que tenemos en Radio de la UNS. Nos estamos refiriendo a un hecho muy trágico. Al crimen de odio cometido en el barrio Barracas, donde durante la madrugada del 6 de mayo un hombre arrojó una bomba molotov al interior de una residencia donde vivían 4 mujeres lesbianas. 3 mujeres murieron en este atentado lesbofóbico, mientras que la 4ª víctima aún se encuentra en el hospital, además de las múltiples personas de la residencia que resultaron heridas. El hombre que cometió este hecho era además su vecino. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo es posible que las personas que transitan una situación social similar, que viven en el mismo barrio o que pertenecen a la misma clase social, puedan cometer este tipo de atrocidades contra un semejante. Creemos que este crimen es la expresión más concreta y violenta de una serie de prácticas y de discursos de odio que siempre han existido, pero que durante el último tiempo se han fortalecido y se han afianzado gracias al ascenso de la ultraderecha en el mundo, pero particularmente en nuestro país. Trafkintu nunca va a apoyar este tipo de discursos violentos. Nosotros creemos en la libertad y el derecho de todas las personas, que es un derecho que tiene que ser igual para todos, y exigimos al gobierno nacional que asuma su responsabilidad en la difusión de discursos de odio por parte de sus funcionarios. El Estado tiene que proteger los derechos de todas las personas, sin importar su ideología, su identidad de género, su orientación sexual, su etnia, y especialmente de los colectivos que históricamente han sido vulnerados. Ahí tenés el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, de verdad. El día de ayer en nuestra ciudad se realizó un encuentro en las escalinatas del Palacio Municipal en repudio a este hecho y en conmemoración a las víctimas. La organización Socorristas en Red está recaudando dinero para ayudar a la sobreviviente. Podés colaborar enviando tu aporte a acivil.niuna.menos o contactando con @socorristasenred.bahía en Instagram. Enviamos toda nuestra solidaridad a las compañeras afectadas y a sus familias. Nos toca despedirnos, nos quedamos sin tiempo, así que no se preocupen, nos volvemos a encontrar el martes a las 16 horas como siempre en Radio de la UNSA M1240 y en Trafkintu TV. Muchas gracias. Recuerden que pueden escucharnos en vivo por nuestro canal de YouTube, Trafkintu TV, y pueden seguirnos en Instagram, @Radio TFK. Esto fue Radio TFK. Gracias mucha por suerte, acompañarnos. Mucha fuerza. Muchas gracias.